Hola, me llamo Carlos Bernardos y soy catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid y el investigador principal de los subproyectos que componen, denominado de alguna forma, el proyecto coordinado 6G Data Driven o 6G Data Driven. Este es un proyecto de la iniciativa Único I+D, que trata de abordar temáticas de investigación y desarrollo avanzadas en 5G, 5G avanzado y 6G. En concreto, el proyecto 6G Data Driven aborda cómo mejorar las redes de comunicaciones y hacerlas más eficientes y más aprovechables en entornos industriales, utilizando los datos que se generan tanto en la red como en las aplicaciones que se utilicen en dichos entornos industriales y también como un caso de uso adicional en entornos de soporte a emergencias sanitarias, por equipos de tipo ambulancia o bomberos, policía, ese tipo de equipos de soporte a emergencias. Estos proyectos comenzaron formalmente en el año 2021, si bien por la carga burocrática y de procedimientos que requieren para implicar como es objeto de dichos proyectos a entidades privadas de investigación y desarrollo como parte principal de la ejecución de dichos proyectos. De hecho, al menos el 70% en términos de presupuesto va dedicado a este tipo de entidades. Pues podemos decir que empezó más bien hacia el año 2022 su ejecución real. Y está previsto que terminen a final del año que viene, si bien muchas de las actividades que componen dichos subproyectos por algunas de las entidades privadas ya están finalizando o van a finalizar en un corto espacio de tiempo. Como entidades privadas que mencionaba al principio, en estos 6 subproyectos que componen 6G Data Driven, contamos con la participación de Telefónica, de Ericsson, de Capgemini, de ABB, de Telcaria y también de la Universidad de Alcalá de Henares. Cada uno de ellos participa, en general hay alguno que participa en más de un proyecto por la naturaleza de sus actividades y otros se centran en uno solo de los subproyectos. ¿Y de qué versan estos subproyectos? Ya os he dicho el paraguas, el framework, que es la mejora de redes 5G, 5G avanzada, 6G, y aprovechando los datos, es decir, con una gran componente de inteligencia artificial, por eso el data driven, y en un entorno industrial o de soporte a emergencias. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que trata de la integración de redes públicas y privadas en entornos industriales, focalizándonos en entornos industriales. Tenemos otro proyecto que trata de la explotación de datos distribuidos, esos datos que se generan tanto en la red formalmente de comunicaciones, como los elementos que participan en la aplicación industrial. Pues podemos tener una factoría que tiene diferentes elementos implicados en la fabricación, o incluso diferentes sedes, diferentes factorías que pueden generar datos y que aprovechar esos datos puede beneficiar el rendimiento de la aplicación en general y también de la red de comunicaciones que da soporte a dicha aplicación. También tenemos mejoras e investigaciones en tecnologías de inteligencia artificial distribuida, dado que tenemos esa serie de elementos que generan datos relevantes tanto para las redes como para las aplicaciones, podemos ejecutar mecanismos de inteligencia artificial que sean distribuidos, mejorando el rendimiento y evitando una mayor transferencia de datos entre diferentes elementos de la red, por ejemplo. También tenemos un proyecto que trata de las redes deterministas inalámbricas, de cómo hacer que estas redes inalámbricas puedan tener un comportamiento predecible en términos de latencia y fiabilidad fundamentalmente, y sobre todo abordando potenciales diferentes dominios, tanto administrativos, es decir, diferentes operadores de red que pueden estar implicados en un caso de uso, como tecnológicos. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, podemos tener un trozo de la red que esté comunicándose por Wi-Fi, otro trozo de la red que esté comunicándose por una red celular 5G, 5G avanzado y un trozo de la red que incluso pueda estar comunicándose por tecnologías cableadas. Y cómo hacer que podamos tener una comunicación extremo a extremo con unas ciertas garantías y predecibilidad en cuanto a latencia y fiabilidad. El quinto de los subproyectos versa de la aplicación de inteligencia artificial Machine Learning y su consumo o ejecución en el borde de la red para un caso muy concreto de aplicación, que es el de los vehículos guiados, los AMRs o AGVs, y para ello contamos con una empresa líder en el sector, que es ABB, que ha estado experimentado en cómo aplicar tecnologías de inteligencia artificial en el borde de la red que permitan controlar los AGVs de una forma que sean
o que simplifiquen el diseño de los AGV, es decir, que podamos pasar parte de la complejidad en cuanto al control de de flotas y de, de los mecanismos que comportan o que componen el AGV en el borde de la red en vez de estar todo implementado en los propios AGVs. Y por último, el sexto subproyecto tiene que ver o está centrado en la aplicación de tecnología 5G, 5G avanzado para el uso y generación de datos y consumo de datos y integración de diferentes entidades relevantes en el caso de soporte a emergencias. Esto ya trabajamos en el pasado en cómo integrar 5G para dar soporte a emergencias, por ejemplo, para seleccionar de forma automática una ambulancia o un equipo de bomberos que pueda atender una cierta incidencia sin incluso tener un testigo humano que tenga que llamar al 112. Pues siguiendo esa línea de trabajo, estamos desarrollando mecanismos que permitan obtener datos y utilizar esos datos para dar una mejor solución, un mejor soporte a situaciones de emergencia. Como decía, muchas de las actividades están terminando, pero es ahora cuando tenemos resultados más ricos y que queremos empezar a presentaros, a publicar en diferentes medios. Uno es este canal de YouTube, en el cual ya tenéis, por ejemplo, algún resultado previo. Tenemos un podcast con una de las empresas adjudicatarias, con Telcaria, en el cual Jaime y yo estuvimos hablando un poco del trabajo que han hecho en el proyecto y de qué les aporta, de cómo ven 5G, 5G avanzado, 6G, incluso el mundo de las telecomunicaciones en España. Y vamos a seguir esa serie de videopodcasts tratando de hablar con representantes de otros beneficiarios de 6G Data Driven. Y eso lo iremos publicando en los próximos meses. También hemos publicado hace poco un vídeo de una pequeña prueba de concepto sobre redes deterministas en entornos inalámbricos y pretendemos seguir publicando vídeos de pruebas de concepto realizadas en otros subproyectos, así como diseminar otra serie de resultados, bien sea en vídeos o bien sea en pequeñas noticias sobre, por ejemplo, las contribuciones a estándares que hemos hecho en los diferentes proyectos o artículos de investigación que consideremos relevantes. Ese tipo de resultados vamos a ir haciendo un esfuerzo mayor en los próximos meses para ir publicando, ir subiendo contenido que resuma un poco los principales resultados que se han realizado en este proyecto tan interesante que es el proyecto 6G Data Driven. Y con esto nada, simplemente animaros a que nos sigáis, a que estéis atentos al contenido que subamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.